títulos de libro en América Latina y en Europa, así como a la maestra Lauredith Albiter Rojas, graduada de la maestría en Administración, Gestión Organizacional, de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México, quien desde el 2010 trabaja como profesor investigador con perfil PROMEP en el campo del comportamiento organizacional en la Universidad Autónoma del Estado de México y ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales. Y también nos acompaña la doctora Edith Martínez Rodríguez, quien es doctora en Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores, en Administración Pública con nota laudatoria, maestra en Administración por la UMX, y ha publicado artículos de investigación en revistas indexadas y actualmente es profesora de tiempo completo de nuestro centro universitario. Sean bienvenidos y en esta tarde nos van a hacer la presentación de avances de investigación en la NOM 035. Gracias. Hola a todos, buenas tardes, sean bienvenidos. Me da gusto estar con ustedes para platicar un ratito acerca de este proyecto que estamos llevando a cabo en nuestro centro universitario. Para mí es una alegría enorme podérselos platicar porque estamos trabajando en investigación. Estamos llevando a cabo este proyecto entre los 3 profesores que hemos estado, a los que ya nos hizo presentación amablemente la maestra Saraí, y para mí pues es un gusto enorme poder presentar estos avances en la investigación sobre la NOM 35. Mi nombre es Carlos Robles, por quienes no me conocen, para quienes ya me conocen, bueno, espero que se la puedan pasar muy bien en este ratito. Primero voy a presentar yo, luego sigue la doctora Edith, y así nos vamos a ir intercalando con la doctora, ya próxima doctora Laura Albiter. Por favor, Laurita, si nos ayudas con la siguiente. Este proyecto tiene como fundamento el análisis que hicimos acerca del instrumento que propone la NOM 35 para la medición de riesgos psicosociales, como ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces, nosotros empezamos a realizar un análisis del instrumento para poder aplicar después el mismo en diferentes organizaciones, y nos dimos cuenta que tiene algunos detalles y que son los que motivaron precisamente este trabajo que estamos haciendo. Nosotros 3 somos parte del cuerpo académico Sociología Organizacional y Sustentabilidad, que tiene que ver mucho con el comportamiento humano en las organizaciones, y eso es algo que nos apasiona mucho estudiar, sobre todo, ¿verdad? Entonces nosotros desde nuestro ámbito, pues eso es lo que hacemos, analizamos la realidad, analizamos los objetos, como puede ser los riesgos psicosociales en este caso, y llevamos a cabo proyectos que en esta ocasión es un proyecto financiado por la SEP, nos han estado apoyando económicamente, y todo iba bien hasta que la pandemia se apareció. Cuando se apareció la pandemia, tuvieron que hacerse muchos ajustes que hicieron que ya no fuera tan divertido, pero mientras, pues fue lo que hicimos. Adelante, por favor. Bienvenida, doctora Edith. Le cedo la palabra, por favor, para que nos platique acerca de la norma 35. Estaba por aquí, parece ser que ya... Por aquí está. Laura, si me puedes ayudar, por favor, tienes silenciado en silencio tu micrófono. Sí, aquí estoy. La doctora Edith por aquí anda. También estoy buscando a Edith a ver si capaz que sí tiene... se encuentra la doctora Edith. Y nada más deja, a ver si intento abrir su micrófono. ¿Está apagado su micrófono? Ah, ya. Gracias. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas tardes. Bien, platiquemos un poquito sobre qué es la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Dentro de sus atribuciones de normalización, publicó el 23 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación lo que es la norma oficial mexicana. Esta norma
se establecen disposiciones que deben de adoptar los centros de trabajo con el fin de identificar y prevenir los riesgos de factor psicosocial. ¿Qué se entiende por factores de riesgo psicosocial? Son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos en el ciclo de sueño-vigía y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Recientemente, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo realizado en el 2016, esta organización internacional señaló que la atención de riesgos psicosociales es un problema global que afecta a todos los países, a todas las profesiones y a todos los trabajadores, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. En este contexto, los centros de trabajo son una importante fuente importante de riesgos sociales y al mismo tiempo es un lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud de los trabajadores y su bienestar. Los factores de riesgo psicosocial tienen lugar en todo el mundo y en nuestro país se exige que haya un compromiso gubernamental, por eso se crea toda una norma a través de lo que son los diferentes lineamientos institucionales, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que prevalezcan en los centros de trabajo condiciones de seguridad seguras y saludables, que sustenten, por ejemplo, trabajos dignos y decentes y que se genere toda una serie de líneas estratégicas de acción y de proyectos con la idea de prevenir estos riesgos psicosociales en donde se requiere del compromiso tanto de los trabajadores como de los patrones para dar observancia a cada uno de estos lineamientos. Por lo tanto, es importante atender esta problemática porque finalmente se da en los centros de trabajo, pero también repercute en la productividad, en la competitividad, incluso en el entorno familiar de cada uno de los trabajadores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Bien, esta legislación en los centros de trabajo no es que nada más las normas oficiales mexicanas se crearon porque sí. Cada una tiene una razón bien importante. Vemos aquí en el primer nivel, ¿sí?, que en el artículo 123 de la fracción A de la fracción quinta de la Constitución establece que el patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de la negociación, los preceptos legales de seguridad y higiene en el trabajo y por lo tanto debe de adoptar medidas que aseguren estas condiciones de trabajo. También el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo prevé la adopción de una política nacional coherente sobre lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, que deben de implementar los gobiernos y las acciones dentro de las empresas para promover la seguridad y la salud en el trabajo y mejorar las condiciones, ¿sí? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para establecer ciertas medidas para proteger a los trabajadores, ¿sí? Y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dentro de sus dependencias está la expedición de normas oficiales mexicanas relacionadas con lo que es la parte de sus atribuciones, y ellos tienen la finalidad de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, de seguridad y de higiene en el trabajo que se deben de observar en todos los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas normas oficiales mexicanas. Estas normas oficiales se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo a los que pueden estar exentos o los que pueden estar expuestos los mismos trabajadores. ¿Cuál es el contenido de esta norma? Al igual que otras normas oficiales mexicanas, tiene el siguiente contenido. ¿Me ayuda con la presentación? Sí, en este caso la norma oficial mexicana se denomina factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, y que fue publicada
el 23 de octubre en el 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces ya estamos en la segunda etapa de esta norma, en donde todos los centros de trabajo tienen que observarla y tienen que acatar los lineamientos establecidos en ella. ¿Cuál es su contenido? Al igual que cualquier otra norma oficial mexicana, tiene un objetivo, tiene un campo de aplicación, tiene referencias, tiene definiciones, establece las obligaciones del patrón, las obligaciones de los trabajadores, realiza lo que es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional, establece cuáles serían las medidas de prevención y acciones de control dentro de los factores de riesgo psicosocial, la violencia laboral, la promoción del entorno organizacional favorable, las unidades de verificación y los procedimientos para la evaluación de la conformidad y vigilancia. ¿Cuál es en este caso el objetivo de esta norma? Es establecer los lineamientos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable dentro de los centros de trabajo. ¿Qué problemas ¿Qué factores, de alguna manera, se podrían solucionar o qué problemas se podrían solucionar con esta norma? Lo que es el riesgo, el acoso laboral, el hostigamiento y los malos tratos. Esta norma se puede aplicar en todas las dependencias, en todos los centros de trabajo, ¿sí? Y se aplica en todo el territorio nacional, pero se establecen 3 categorías importantes. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde laboran de 16 a 50 trabajadores y centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Cada uno de ellos tiene diferentes connotaciones y diferentes tipos de aplicación en esta fase de la norma. ¿Qué factores se analizan? Las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo, las jornadas que exceden a lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo, la interferencia que haya en la relación entre el trabajo y la familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas, así como la violencia laboral. Dentro de estos aspectos que establece la norma, es importante que considerar que esta es una norma que se establece para los diferentes centros de trabajo, pero que no tiene ningún tipo de certificación y no existen sanciones. Por lo tanto, es opcional para los trabajadores, para los patrones, pero la idea es que se establezcan condiciones para mejorar el ambiente dentro de cada uno de los centros de trabajo. Y esto es lo que establece la guía de referencia. Se establece un cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo, un ejemplo de una política de prevención de riesgos sociales y los datos del trabajador. Sí, maestro, si continuamos, por favor. Bien, muchas gracias. Ahora, aquí en la parte de lo que estuvimos, muchas gracias, doctora Dim, de lo que nos estaba platicando precisamente, es que muchas veces cuando nosotros tomamos una norma, cuando tomamos un instrumento, a veces no nos damos a la tarea de repensar de dónde vienen estos instrumentos, de dónde provienen las preguntas que se realizan, los elementos que se cuestionan, y muchas veces adoptamos las cosas porque se nos da una indicación. Cuando nosotros en la universidad nos llega una propuesta, pues somos más dados a cuestionarlo todo. Y yo quiero invitar a que siempre cuestionen todo, que siempre cuestionen lo que uno les dice como profesor, de dónde provienen sus ideas, de dónde provienen sus afirmaciones, porque en la medida que nosotros somos capaces de cuestionar y de indagar acerca del origen de las propuestas, del fundamento teórico, del fundamento real, práctico, empírico, como le llamamos, de las cosas, pues nos vamos a dar cuenta cómo hay muchas propuestas que están vacías, que nada más son una serie de ideas al aire y que no tienen ningún fundamento.
Y también nos vamos a encontrar con sorpresas muy interesantes, donde vamos a ver, por ejemplo, propuestas que sí provienen de estudios muy serios, muy fundamentados, y que nos da alegría de encontrar, porque es un conocimiento más sólido. Entonces, esa parte es algo que es bastante interesante. Y aquí lo que nosotros encontramos es eso, que muchas veces los contenidos no coincidían con la propuesta final, que no había un fundamento para muchas cosas, y de ahí surgió la idea inicial. Quiero que sí, ser muy enfático en eso. La idea inicial de proponer un instrumento válido y confiable destinado a empresas medianas de México, adecuando sus características y sobre todo esas características a las del trabajador mexicano. Yo luego les digo en broma, yo sé que parezco escandinavo, ¿no? Así güerito, ojo claro y todo, pero soy mexicano igual que todos ustedes. Entonces, de repente traemos una propuesta de otro país, cuando la tratamos de llevar a cabo en la práctica en México, pues simplemente no cuadra. Y eso en psicología lo trabajan bastante bien en procesos de estandarización de instrumentos, cosa que en la administración no siempre hacemos. Entonces, ese es un faltante, una deuda que tiene nuestra profesión en el área de administración respecto de los avances que psicología se ha logrado. Entonces ahí se merecen un aplauso enorme los compañeros de psicología, porque están en una disciplina que está tomando muy en serio esto. Y bueno, ya dentro de los avances que hemos ido logrando, fíjense que buscamos información acerca de las bases teóricas y encontramos que sobre este tema, sobre algunos temas como por ejemplo cargas de trabajo, que es un punto muy fuerte de la norma, pues no hay avances sólidos de investigación a nivel internacional, no hay una solidez teórica que nos permita reafirmar que lo que estamos proponiendo en México esté muy bien evaluado, ¿eh? Eso sí quisiera que lo tomen en cuenta. Buscamos en el Sevier, EBSCO, Emerald, en varias bases de datos, y resulta ser que no había mucho. Entonces, respecto de ambiente laboral y liderazgo, no hay congruencia teórica. Eso es algo que también es una deficiencia que le observamos, que no hay una estructura teórica que le pueda dar solidez a ese instrumento y lo hace cuestionable. Aquí lo que quiero aclarar es lo siguiente: si lo revisamos en todo lo que implica la teoría acerca de esos tópicos, sí vas a encontrar que es congruente, pero no encontramos el modelo teórico del cual proviene esta información. También habíamos propuesto realizar la técnica Delphi con investigadores, ¿no? Y pues resulta ser que nos llegó la pandemia de golpe y únicamente logramos contactar a 4 con los que trabajamos a distancia. Nos tenemos que adaptar a la circunstancia y bueno, al final nos dicen, ¿sabes qué? Es que no es necesario que se cambie totalmente el instrumento, pero sí buscar darle solidez algunos aspectos. Entonces encontramos los que ustedes ven ahí en la diapositiva sobre liderazgo, el ambiente, que más bien es clima organizacional, no ambiente laboral. Vimos que también había elementos del mobbing que se tienen que considerar, del orgullo, del estrés y del burnout, que eso es algo que está ajeno a la norma y que sin embargo hoy día nos está afectando bastante a todos. Entonces vimos eso. También hicimos una prueba ya que hicimos las modificaciones, hicimos una prueba piloto, un estudio en campo con una empresa de 40 trabajadores. Eso nos permitió ajustar 10 ítems de los que habíamos ya propuesto mejorar. Entonces ahí ya se hizo una mejora a la propuesta inicial, a la que se le hicieron adecuaciones, y sobre esas adecuaciones fuimos logrando algunos resultados por ahí. Se aplicó una prueba final y captura de datos, primero a 4 empresas en el periodo de noviembre del 2019 y enero del 2020. Se aplicaron en otros lugares, pero los resultados no fueron buenos, entonces se descartaron y solamente nos quedaron 4. Y después se lograron levantar en 5 más en el periodo de marzo y abril del 2020, ya con plena pandemia, ¿no? Y entonces eso fue a través de aplicación a distancia. Entonces eso nos trae un cambio en la metodología original. La siguiente, por favor, maestra. Entonces ahí no es algo que permanezca así como estático. Ojo, la investigación no es algo que esté totalmente cuadrado. Tenemos que ir avanzando, hacer modificaciones de acuerdo con el contexto. Bienvenida, maestra Laura. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, pues
prosiguiendo con lo mencionado, en donde nos hacían alusión a que hoy en día en la cuestión de la salud organizacional de los trabajadores debemos de contar con cuestionarios válidos y confiables para que podamos medir esos elementos o cuestiones específicos de las satisfacciones o de las percepciones que tienen los trabajadores de sus organizaciones. Pues en este caso, pues venimos estudiando el cuestionario alusivo a lo que es la norma 35. Se realizó en el 2020 una investigación acerca de las propiedades psicosométricas de este cuestionario, que fue aplicado para 366 trabajadores. Como bien lo mencionó la doctora Edim, había categorías del cuestionario, de 1 a 16 personas, de 16 a 50 y de 50 más. En este caso, como son 365 trabajadores, se aplicó el cuestionario completo de los 72 ítems para medir sus propiedades psicosométricas. Esto es, checar qué tanto es confiable el instrumento, que si lo podemos aplicar una y otra vez, nos puedan dar los mismos resultados, y qué tan válido es este cuestionario, es decir, que lo que pretende medir realmente lo esté midiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos al hacer esta investigación con el análisis de esas propiedades psicosométricas. Y pues bien, al realizar este estudio, la aplicación de este instrumento a 366 trabajadores, al hacer el análisis de los resultados que arroja el instrumento a través del SPSS, pues nos dieron que los resultados de los factores que se dice medir, como bien lo mencionó la doctora Edim, que era ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo en el trabajo, liderazgo y entorno organizacional, esos 5 factores debiesen de medirse con ese instrumento. Sin embargo, los resultados nos arrojan que no se están midiendo esos factores. Si lo vemos, el instrumento, pues ahí en lápiz y papel, pues dice medir 5 dimensiones. Sin embargo, al aplicar el análisis confirmatorio y el exploratorio, pues nos está diciendo que realmente el instrumento no mide lo que tiene que medir. Estos análisis se hace con lo que también nos dice la norma. Ok, bueno, si está este instrumento, lo propuso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, nos dice, bueno, nosotros estamos velando por la salud de los trabajadores. Si no quieren aplicar este instrumento, las empresas pueden desarrollar el mismo, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, que viene en el numeral 7.5 de la norma 35, que más adelante los vamos a ver cuáles son, para que puedan aplicar ese instrumento y podamos medir los riesgos o los factores psicosociales a los que están sometidos los trabajadores en la organización. Bueno, siguiendo con la parte del instrumento, les muestro aquí los resultados. Nos dice que al evaluar los 72 ítems, es decir, las preguntas que tiene el instrumento, nos da una media de 176.7. Esto equivale a que el riesgo al que están los trabajadores en esas empresas, que son 2 organizaciones, es muy alto. Quiere decir que su salud de esos trabajadores está viéndose afectada. Es decir, las condiciones que les da la organización, el ambiente de trabajo, el cumplimiento de sus necesidades, se están viendo muy deteriorados, ¿sí? Entonces, quiere decir esto que nuestros trabajadores en esas organizaciones tienen un riesgo muy alto en cuanto a sus factores psicosociales. El alfa de Cronbach es de 0.95, muy cercano al 1, lo que quiere decir que el instrumento es confiable, ¿sí?
Al inicio mencioné que la confiabilidad tiene que ver que cuando nosotros aplicamos este instrumento una y otra vez a la misma persona, los resultados vienen siendo los mismos. Es decir, que el instrumento es claro, las preguntas no son, no están siendo claras. Aquí quiere decir que en ese instrumento, todos los que contestaron, las preguntas fueron tan claras que no quedó duda de ello. Entonces, el instrumento es muy confiable. Sin embargo, al medir las categorías, por cada una de las categorías, la norma nos dice que debe de ser arriba de 0.70 para que estas categorías tengan confiabilidad. Si nosotros vemos aquí en la diapositiva, las únicas dos que pasan ese 0.70 son factores propios y liderazgo. Es decir, que de 5 categorías que está midiendo el instrumento, solamente 2 son factibles. Y las otras 3, su alfa, aunque está muy cercano a 0.70, que es 0.69, 0.61 y 0.65, pues no pasa del 0.70 que nos pide la norma para que este instrumento sea confiable. Entonces, lo que quiere decir esto, que debemos de tomar con mucho cuidado, ¿sí?, si aplicamos este instrumento, los resultados. Si se dan cuenta aquí, al aplicar el resultado nos dice que el ambiente de trabajo en esta empresa es alto, ¿sí? Vuelvo a decir, en este caso, los trabajadores consideran que su ambiente de trabajo no es el adecuado para seguir con sus actividades día a día. Sin embargo, no llega al 0.70. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tomar con mucho cuidado esos resultados, porque tal vez no en estas preguntas, algunas personas, algunos trabajadores no están entendiendo claramente estas preguntas, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, en cuanto a la confiabilidad, de 5 dimensiones, solamente 2 están claras para la aplicación del instrumento. Luego nos vamos a lo que es el análisis factorial exploratorio. Este análisis factorial exploratorio, además de confirmar que cada ítem cargue en la categoría correspondiente, busca observar la manera de cómo cargan. Es decir, si lo vemos hasta la parte de aquí arriba, estoy mostrando que tendrían que ser 5 dimensiones como lo muestra el cuestionario, ¿no?, de la norma 35. Sin embargo, la primera dimensión, aquí nos dice que las preguntas de la primera dimensión, ¿sí?, que sería en este caso ambiente de trabajo, que tendría que ver con, si yo lo midiera así de arriba hacia abajo, tendría que ser C1, C2, C3, C4 y C5. Entonces, en la primera categoría debería de haber puras preguntas de C1. Sin embargo, en lo que yo estoy subrayando ahorita aquí, hay preguntas de C1, de C4, de C5, lo que quiere decir que el instrumento no está muy claro sus componentes. Esto es, el instrumento está diciendo que la primera dimensión mide ambiente de trabajo, cuando no sabemos en realidad qué está midiendo, porque hace preguntas de la dimensión 4 y de la dimensión 5. Nosotros tendremos que indagar entonces realmente qué está midiendo en esa dimensión. Y si se dan cuenta, la dimensión C3 ni siquiera existe. C3 en el instrumento nos está diciendo que mide organización del tiempo de trabajo. Entonces, esas preguntas no están siendo entendidas adecuadamente para poderlas categorizar. Lo que quiere decir esto de lo que es el análisis factorial es que de 5
dimensiones que puede medir el instrumento, solamente mide 2. Y de las demás tendríamos que identificar qué están midiendo. Por lo tanto, no hay una validez de los constructos. Seguidamente, se hace un análisis factorial confirmatorio. Este análisis factorial confirmatorio tiene que ver con los numerales que nos pide la norma 35 que cumpla cuando nosotros diseñamos un instrumento. La norma 35 nos pide estos numerales, los estoy subrayando, en cuanto a la G cuadrada y grados de libertad, el RENSEA, el GFI, el RMS y la NFI. Ahorita no voy a explicar cada uno de los elementos, sin embargo, hago alusión aquí. La norma nos pide estos datos. Si nosotros decidiéramos no utilizar el cuestionario de la norma 35, la Secretaría del Trabajo nos dice, bueno, no lo quieres utilizar o no te gusta el mío, si tú quieres diseñar uno, tiene que cumplir mínimo con estos lineamientos. Ok, bueno, al aplicar el instrumento de la norma 35 en estas empresas, pues ni siquiera cumple con los lineamientos que nos pide la norma, en todos sus casos. En este caso, lo que es la G cuadrada está menos de 5 puntos. Aquí tiene punto 22, entonces pues le pongo la carita feliz, que quiere decir que sí está cumpliendo. El REMSEA es menor a punto 0.8, en esta investigación sale en punto 0, pues también carita feliz, cumple. El GFI debe ser mayor a punto 90, esta investigación tiene punto 95, también carita feliz. Sin embargo, en los siguientes dos elementos, el instrumento no cumple con esas medidas que nos pide la norma 35, que es el RMSR, que tiene que ser menor a punto 0.8 y en esta investigación salió a punto 29. Entonces, por consiguiente, pues aquí le doy un tache. Y el NFI, que tiene que ser mayor a punto 90, aquí salió punto 71, lo que quiere decir que también no cumple. Entonces, aquí también de los elementos que nos pide la norma para que el elemento sea válido y confiable, pues ni siquiera el propio instrumento de la norma está cumpliendo con los numerales que la propia norma nos está pidiendo. Por lo tanto, pues en conclusión, en esta investigación se dice que no hay apoyo para la validez de los constructos en las 5 categorías. Aquí solamente diría que existen 3 categorías válidas y confiables, y de las otras no sabemos qué esté midiendo, porque solamente se reconocen 2 factores, y el tercero ni siquiera se está reconociendo, lo que es la categoría o la dimensión 3, y el instrumento está explicando un gran porcentaje de los factores psicosociales. Sin embargo, tendremos que investigar realmente qué se está midiendo con dichos factores. Esto es, los títulos a los que ponen en cada dominio, por ejemplo, organización del tiempo, no sabemos si realmente está midiendo organización del tiempo. Si dice que está midiendo liderazgo, tampoco sabemos con exactitud, con los ítems o las preguntas, si realmente mide el liderazgo, ¿sí? ¿Qué recomendaciones se da con los resultados de esta investigación? Pues es que se reconceptualicen los reactivos que no cargan con la finalidad de incrementar más esa confiabilidad o la consistencia interna del instrumento y pues ampliar la muestra. La norma nos pide que por cada reactivo tengamos 10 sujetos como mínimo, también para hacer válida y confiable esta norma. Sin embargo, pues al inicio yo mencioné que para este estudio fueron 366 trabajadores, por lo cual mi recomendación es pues que ampliemos esta muestra pues para seguir viendo cómo se comportan estos resultados. Y también se sugiere que por algunas dimensiones que solamente cuentan con 2 preguntas, pues que se amplíen más estos reactivos para que pues entre más reactivos también pueda ser más objetivo el ítem que está midiendo,
¿sí? Y esas serían como unas recomendaciones que le estaríamos haciendo a la norma 35. Bien, muchas gracias. Ahora, este proyecto no nada más se ha venido realizando entre los profesores. Quiero comentarles, y esto me da mucho gusto en lo personal, nosotros estamos trabajando con 7 estudiantes en total. Son 7 estudiantes que algunos ya son egresados de aquí de la carrera de administración sobre todo, que están llevando a cabo sus proyectos con nosotros. Uno de los proyectos precisamente tiene los resultados que ustedes están viendo aquí. Cuando se hizo el análisis de los componentes, sobre todo el de clima, lo que hizo es un pequeño equipo de estudiantes, es Andrea y Edgar, están analizando precisamente la relación que existe entre el clima y el burnout, porque lo que se esperaba era que el burnout de alguna manera tuviese una relación con el clima organizacional. Y cuando se empezó a trabajar con esto, pues resulta ser que encontraron que sí existe de alguna manera una relación, pero esta relación es muy, muy tenue. A este cuestionario original, al instrumento original de la norma, se le agregaron algunos reactivos que tienen que ver con el burnout como tal, pero sobre todo con un enfoque diferente al que principalmente está siendo reconocido en México. En México ya estamos más dados a actuar sobre un mal que nosotros identificamos, lejos de prevenir lo que nosotros pensamos que puede ocurrirle. Entonces, no estamos trabajando con el enfoque de Maslach, que básicamente detecta ya un problema. Aquí lo que nosotros hicimos fue una búsqueda de cuáles son las diferentes perspectivas, quiero decir, del análisis del burnout, y encontramos una perspectiva muy interesante que ayuda a prevenir, que ayuda a detectar antes de que ocurra. Desafortunadamente no es la más conocida, sin embargo es muy interesante. Entonces aquí lo que vemos es que sí lograron identificar que sí existe relación, pero es muy baja. Y obviamente aquí, pues entre mejor clima tenemos, se supondría que habría un efecto contrario en el burnout. Sin embargo, pareciera ser que no se da de esa manera. Y aquí sus indicadores sí les salieron bastante interesantes a los muchachos, porque lograron identificar que sí hay un comportamiento adecuado en los indicadores que ustedes ven aquí. Son muy similares a los que les mostró hace un momento la maestra Laura. Aquí en la parte de arriba, estos que vemos en la parte de arriba, tienen que ser superiores a 0.9 según la regla internacional, y el REMSEA tiene que ser inferior al 0.8 bajo la misma regla. Entonces, en todo se cumple, y por lo tanto se puede prever que este trabajo pues tiene unos resultados interesantes. Lo aclaro, todavía no se termina, son avances y están invitados ustedes a ser parte de este tipo de trabajos. La siguiente, por favor, maestra Laura. Muchas gracias. También dentro de esto les había comentado que otra parte del levantamiento de datos se hizo pues ya con inicios de la pandemia, ¿no? Entonces aquí lo que se analizó fue precisamente, si ustedes ven, son los mismos elementos de burnout y clima, pero ahora con una relación también hacia las cargas de trabajo. Y lo que aquí el interés surgió precisamente por analizar, o sea, bajo la circunstancia actual, analizar si el cambio en la carga de trabajo, la percepción que tienen en ese momento cuando cambian las situaciones, qué tanto se afectan esas cargas de trabajo al trabajador para que experimente burnout, y también qué tanto el cambio en el clima organizacional afecta y provoca que también exista como tal el burnout. De ahí sacamos este avance. Ese es un artículo que enviamos hace unos días, estamos hablando de hace como 2 semanas más o menos, con las dos maestras, mis 2 compañeras de proyecto y su servidor. Lo mandamos a una revista y pues estamos en espera del dictamen de los jueces. Miren, nosotros acostumbramos en el área de investigación, estamos muy acostumbrados a que nos evalúen, a que el trabajo que nosotros proponemos de repente sea criticado, y una crítica pues bastante seria, ¿no? Entonces, no nos da calambre la crítica, al contrario, nos gusta discutir las ideas, y estamos enviando este trabajo, ¿no? Ahí lo que vemos es que lo que es el clima organizacional y las cargas de trabajo sí tienen relación, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente, si me ayuda a pasarla.
Y aquí vemos, por ejemplo, que las cargas laborales, fíjense cómo sí están relacionadas entre sí. O sea que lo que le pasa a las cargas laborales de alguna manera va a repercutir en el clima organizacional, y eso sí ocurre con bastante solidez, con bastante fuerza. Pero cuando vemos la hipótesis 2, la H2 que ustedes ven ahí, donde decimos que las cargas laborales van a ser una causal del burnout y que el clima organizacional a su vez también es una causal del burnout, o sea, la forma como nos llevamos entre compañeros, pues resulta ser que al cambio de las relaciones, al cambio de la situación y contexto, pues no dejó de ocurrir lo que anteriormente ocurría. Anteriormente nos estaban cargando de más y más trabajo, y sucedía que eso pues nos provocaba demasiado burnout. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Y que nos ayuda a entender por qué ese resultado es contrario a lo que podríamos esperar. Pues que a mucha gente la descansaron. Entonces, como descansaron a muchas personas, la carga laboral disminuyó, y esa es una decisión que vino desde el gobierno. O sea, el gobierno, en el momento que dice nos vamos a todos a casa, hizo que muchas personas bajaran también la intensidad de trabajo, como es en el caso de este tipo de trabajadores. Ojo, esto no aplica para todos los trabajadores, porque de repente nos da por pensar que lo que pasa en la empresa se replica en la escuela, y no es cierto. Eso no funciona así. En el caso de estos trabajadores, como son de empresa, las empresas disminuyeron la carga de trabajo y por consecuencia el burnout también disminuyó, aparentemente, aunque en realidad lo que vemos es que sí aumenta, pero no es por causa de la carga laboral, sino por otras circunstancias como lo puede ser el encierro. No hay evidencia que haya encontrado todavía, que hayamos encontrado a estas alturas de estudios serios que nos digan cuáles son las causas que le están provocando el burnout a los trabajadores. Pero en ese momento, cuando se levantaron los datos, pues no era la carga de trabajo, era otra circunstancia. Entonces, la investigación nos ayuda a ir descartando y a ir comprobando cosas, ¿no? Y también, como dejaron de verse muchas veces muchos de los trabajadores, pues también la relación, lo del clima laboral, de alguna manera disminuye en intensidad porque ya no hay tanta interacción. Nos mandan a casa y pues obviamente ya no trabajamos tanto con los compañeros de cerca, y eso hace que las relaciones de alguna manera se estabilicen porque tenemos un problema en común. Y eso hace que, lejos de que el burnout se siga dando porque no nos llevamos bien o porque tenemos problemas entre compañeros, sucede que no es así, sucede que tienen un efecto inverso. Entonces, en nuestro trabajo lo que decimos es, bajo estas condiciones laborales, bajo esta condición de que nos mandaron a todos a la casa, pues ya disminuye la intensidad de estos dos factores, de las cargas por un lado y del clima organizacional por otro, y su repercusión en el burnout. Son otras cosas, no eran esas dos cosas en ese momento. La investigación se realiza por momentos, y en ese momento la circunstancia era esa, ¿no? Y si vemos aquí en la parte de abajo los indicadores de los que nos hablaba hace un rato la maestra Laura, vemos que, por ejemplo, nuestro p-valor .001 está muy bien, y luego ahí tenemos el CEMIN, que también tiene que ver con lo que es la chi cuadrada y la operacionalización de la misma. Tiene que ser inferior a 3, es de 2.8, entonces estamos bastante bien. En cuanto a los otros indicadores, si lo vemos, pues todos puntean arriba del punto 9, entonces la medición es adecuada, y el REMSEA, que también es un indicador muy interesante, es menor a punto 8. Entonces nuestro trabajo, al menos en aspectos técnicos, pues sí cumple con los parámetros internacionales. Sí le puede pasar, por favor, maestra. Entonces, eso fue parte del resultado también. Adelante, por favor. Y eso nos lleva, pues finalmente, a unas conclusiones. Miren, la norma como tal tiene muchas bondades en su naturaleza, y eso es algo que hay que aplaudirle a los creadores, a los que trabajaron arduamente para lograr concretarla. Se busca que el trabajador tenga unas condiciones favorables para desarrollar su actividad. Cuando ustedes se incorporen, los que todavía no trabajan y los que ya están trabajando, esperemos que ocurra en sus lugares de trabajo, es que tengan buenas condiciones laborales, que les paguen bien, que los traten bien, que exista igualdad de oportunidad para hombres y para mujeres, que exista igualdad de circunstancias que sean favorables para todos. Lo mismo para el nuevo que para el que ya lleva 30 o 40 años trabajando en un lugar. Entonces tiene muchas bondades que se buscan aquí, y que el empresario a veces
no es tan fácil que lo entienda. Y no es tan fácil porque está preocupado por sus resultados productivos. Y hay que entenderlo. Invierte su dinero, apuesta su capital, apuesta el bienestar de su familia por un negocio y pues finalmente va a buscar ese tipo de resultados. Sobre el instrumento y su fundamento, queda de ver. El análisis que hace y que explica hace un momento la maestra Laura es muy interesante porque lo que nos deja ver es que es un instrumento que es confiable en la medición, pero que tiene adeudos en la parte teórica, que no corresponde todas las preguntas necesariamente a lo que la Secretaría propuso en la norma. Entonces, hay una deuda todavía ahí en el instrumento, y no lo decimos nosotros sin medición, lo decimos con datos. Los datos son duros, y la estadística nos está permitiendo ver que no toda la medición que se hizo es adecuada, aunque en algunos elementos sí, como el clima, como el burnout que agregamos nosotros, eso no viene en la norma, eso lo agregamos nosotros, las cargas de trabajo que ya vienen ahí en la norma, pero que no son del todo congruentes entre sí. Entonces vemos que todavía hay una deuda. Sobre las medidas correctivas, fíjense que hay otro problema. En la norma te dice que tienes que establecer acciones, pero no hay líneas que nos ayuden a saber qué tipo de acciones son las adecuadas para cada factor. Entonces ahí tenemos otra área de oportunidad, como lo querramos ver. Puede ser un problema o puede ser un área de oportunidad en la que podemos trabajar tanto los psicólogos como los administradores, y ahí es donde cabe la invitación para las dos disciplinas principalmente, más la de ingeniería que se incorpora en producción, que también es un trabajo muy arduo y muy inteligente. Entonces, esa parte de medidas correctivas queda de ver porque no hay líneas. Te dice, haga lo que crea necesario. La pregunta es, de lo que yo crea necesario, de lo que tú creas necesario, realmente qué es lo más adecuado para mejorar las cargas de trabajo, para mejorar todos los aspectos, la disminución de riesgos, qué es lo que realmente es adecuado. En cuanto a disminución de riesgos y sobre todo riesgos físicos, fíjense que es relativamente ya más fácil porque ya hay lineamientos, ya hay normas que nos obligan a tener marcadas líneas en el piso, que te obligan a tener señalamientos, que lo hacen bastante interesante, pero riesgos en la parte psicológica, en la parte social, no es tan sencillo, y eso pues los compañeros de psicología nos dan una clase completa de todo eso, ¿no? Entonces eso es muy interesante y hay que trabajar. Otro problema que vimos, y esto todavía no se reporta aquí, el problema de la supervisión. Siempre que hay dinero de por medio y siempre que hay supervisión de por medio, el riesgo de tener fugas, de tener compra de supervisores es muy latente. Entonces, ahora que empiecen a ir a las empresas y que pueda haber el riesgo de que una empresa no pase, se corre el riesgo de mayor corrupción. Y ese es un problema que a nuestro país le duele y que tenemos que nosotros levantar de alguna manera la voz en la universidad y de decir que no lo hagan porque ya no se beneficia a nuestro trabajador, a nosotros como trabajadores dejamos de ser apoyados, dejamos de ser cobijados por estas ideas de bienestar para nosotros y para nuestra familia, porque en los mismos indicadores se traduce en bienestar para el hogar. Entonces, eso sí tendríamos que trabajarlo ahí. Y bueno, pues las líneas de trabajo son bastantes, como ya ustedes estuvieron escuchando. Nosotros tenemos fe que podemos hacer algo y lo vamos a intentar de la mejor manera. Agradezco mucho el tiempo que están con nosotros, permitiéndonos platicar acerca de estos avances que a la luz de muchos podrán ser pobres, pero a la de nosotros, pues son el resultado de mucho trabajo y de trabajo a una distancia, en medio de la pandemia, sin quejarnos, al contrario, buscando cómo le puedo hacer para levantar un dato, cómo le puedo hacer para acercarme a la realidad. Y sobre todo en equipo, porque si pienso que trabajar en investigación solito lo voy a hacer, la realidad es que no. Entonces ahí es donde los quiero invitar a todos a integrarse, a participar en los proyectos, a involucrarse, a cuestionarlo todo y que sean parte de este crecimiento que la universidad y nuestro país necesita. Muchas gracias a todos. Cedo el micrófono a la maestra Saraí. Muchísimas gracias, doctora, maestra, doctor.
Como siempre, un gusto escucharlos y qué increíble que en esta tarde nos estén compartiendo el producto del trabajo que nuestros investigadores y profesores de tiempo completo están haciendo como un apoyo a la empresa. Tenemos ya manitas levantadas, vamos a aperturar nuestra sesión de preguntas y respuestas. En caso de que ustedes quieran plantear alguna interrogante, chicos, entonces tenemos aquí a Elizabeth Ortuño con su manita levantada. Elizabeth, adelante, te escuchamos, por favor. Por informarnos sobre esos avances. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber cómo podemos diferenciar entre un trauma severo por causas laborales y un trauma severo por causas externas, es decir, por otras en las esferas de la vida de la persona que sean ajenas al trabajo. Si este cuestionario podría ayudarnos, bueno, si este instrumento podría ayudarnos a saber eso, o de qué forma podríamos saberlo. Ok, gracias, Elizabeth. Doctor, maestra, doctora, ¿quién quiere responder? A ver, mis compañeras, ¿no están? Yo. Bueno, respondiendo un poco a su pregunta de nuestra compañera Elizabeth, cuando yo aplico este instrumento, hago hincapié de que las preguntas o cuando respondan las preguntas tienen que ser enfocadas a los procesos que vivimos día a día dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando qué tanto la organización está dañando mi salud. Entonces, esos traumas que la propia organización me genera para ver mi salud deteriorada, pues poderlos arreglar dentro de la organización. Porque sería muy difícil que podamos arreglar traumas que vengan ya de manera muy personal. Por eso, en mi actuar, cuando voy a aplicar este instrumento a la organización, siempre les digo que pensemos en lo que nos pasa dentro de la organización para poder contestar este instrumento. Si bien el instrumento nos llega a preguntar si dentro del trayecto de casa a la institución podemos tener un trauma o algo así, entonces, como vamos hacia la organización, se forma parte de nuestro trabajo, entonces eso sí lo podemos contemplar, ¿no? El hecho de que a lo mejor cierto acontecimiento que surja de la casa al trabajo ya se considera parte de la organización para poder generar estrategias y no ver dañada la salud de nuestros trabajadores. Sin embargo, si ya son más personales, ahora sí que de casa, familia, ya no podríamos nosotros indagar con este instrumento. Muchas gracias. Complementando la respuesta que ahorita amablemente nos da la maestra Laura, fíjate, Eli, que nosotros lo que vemos en el instrumento es que se enfocan mucho las preguntas hacia lo que es el trabajo y también abarca en la primera parte del instrumento lo que son aquellas circunstancias de la casa del trabajador hacia la empresa, por ejemplo, ¿no? Hacia su lugar de trabajo, pero únicamente te va a servir para lo que es ese tramo porque todas las preguntas están direccionadas así. Entonces, cuando nosotros aplicamos la primera parte del instrumento, lo que hacemos es identificar a aquellas personas que han sufrido algún problema, pero en ese trayecto únicamente. La norma como tal limita y la estructura de las preguntas son encaminadas de esa manera para limitar que sea únicamente aquello que ocurre de la casa al trabajo en primera instancia y segunda ya dentro de la empresa o dentro del lugar de trabajo. Entonces, para algo ajeno a lo que es el lugar de trabajo, este instrumento no sirve. No sirve. Entonces, yo espero que les sea a ustedes de utilidad en el área para que puedan llevar a cabo aplicaciones, pero siempre tomar en cuenta este resultado que estamos viendo que no es del todo favorable en la evaluación del instrumento como se mostró en los avances. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, gracias, maestra, gracias, doctor. Y algo también importante, ¿no? Verlo también como una futura oportunidad para que también si quisieran en algún otro momento seguir estudiando este tipo de variables,
pues ¿por qué no seguir con la continuación de esta línea de investigación que hoy en día se apertura y que, como bien lo establece la norma 035, se pueda generar evidencia de instrumentos que tengan una validez y una confiabilidad aceptada para medir aquellas cosas que tal vez el instrumento que la propia norma propone aún no cuenta. Entonces, muchísimas gracias, Eli. También tenemos aquí la manita levantada de Karen Saraí. Karen, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en realidad varias preguntas. La primera de ellas es si en todo el proceso en el que ustedes lo han implementado en estas empresas, ¿han hecho un análisis de los costos que se reducen al tener mejor productividad y competitividad por parte de los empleados? Bueno, pues, yo también les contesto en este punto. Karen, de cierta manera, en la cuestión del desempeño de los trabajadores, una servidora con el grupo de trabajo hemos intentado indagar los costos que acarrea el que el trabajador no tenga un buen desempeño. Sin embargo, pues nos vemos muy limitados porque las organizaciones de por sí son muy difíciles de que nos dejen entrar a identificar las percepciones que tienen sus trabajadores respecto al clima o a lo que le está generando la organización, en este caso a su salud. Es muy difícil que nos permitan trabajar con datos duros, en esta cuestión con los datos en cuanto a la producción de cada uno de los trabajadores. Entonces, nos hemos visto muy limitados, mucha de nuestra investigación se ha quedado truncada por el hecho de que las organizaciones son muy difíciles de aperturarnos. Entonces, no hemos podido solventar cuánto realmente cuesta esta parte, Karen. Karen, fíjate que lo que preguntas es muy interesante. Yo creo que no hemos llegado a eso. Eso es una deuda que tenemos todavía como equipo, pero creo que sería precisamente el área de oportunidad para quienes vienen de Conta, porque ahí sería muy interesante analizar el antes y el después. Sería analizar, por ejemplo, cuáles son los costos, el análisis de costos en que se incurre por riesgos y riesgos de trabajo, sería muy interesante, antes, en un periodo donde todavía no se hace la medición, donde todavía no se hacen las pláticas con los trabajadores, con el empresario, y luego se haría el proceso de intervención para aplicar el instrumento, dar las pláticas, empezar la sensibilización del trabajador, apoyar mediante un trabajo multidisciplinario, como ahorita me comentaba la maestra Saraí, que requiere de un trabajo multidisciplinario con psicólogos que ayuden a darle atención a las personas que hayan sufrido algún suceso traumático, médicos para atención a algunos problemas de salud que se están suscitando en la empresa. Y ya que se hizo toda esa intervención, volver a hacer el análisis de costos para ver si hay un efecto positivo que realmente haga que toda esta inversión en tiempo y en dinero, pues realmente, ¿qué tanto lo vale, no? O sea, estoy tratando de hilar las palabras, pero ¿qué tanto vale realmente económicamente hacer toda esta inversión? En la parte social yo no tengo duda de que sí hay un efecto positivo, porque siempre que ayudamos al ser humano de una o de otra manera, terminamos beneficiándolo, a veces no en el trabajo, sino en la vida cotidiana. Pero a la empresa le va a preocupar también lo económico, y eso hay que ser realistas, hay que ser muy honestos en nuestros planteamientos. A la empresa también le va a preocupar ganar. Entonces, si lo vemos desde su punto de interés, pues habría que analizar, pero bajo ese esquema, un antes, una intervención y un después, para ver si realmente hay un efecto económico. Y ahí está abierta la puerta. Por eso decía que esta es una área de oportunidad para las personas que vienen de Conta, de que se puedan incorporar y puedan ayudarnos a hacer la medición. Le reitero, esto es en equipo y siempre le damos la bienvenida a todo aquel que quiera colaborar con nosotros. Ahí está, esa es la opinión.
Muchas gracias, maestro, doctor. Karen, adelante, te escuchamos. Sí, les agradezco mucho por contestar mi pregunta. Yo soy de contaduría, estoy en 9º semestre y bueno, tengo toda la disponibilidad para apoyar en este proyecto que además se me hace muy interesante. Al principio mencionaron que se estaba dando la norma de forma voluntaria, pero bueno, en investigaciones que he hecho realizar en base a la norma me he encontrado que sí hay sanciones y se establecen en la Ley Federal del Trabajo estas sanciones que son algunas multas que se imponen a los patrones por no implementar. Derivado de que se da la obligación de tener la norma, también se han dado inspecciones. Mi pregunta para ustedes es si ya han estado frente a alguna inspección. Ante una inspección, a nosotros no nos tocó en la parte de investigación, pero en empresas donde ya se está aplicando, sí ya nos han llegado algunos comentarios acerca de cómo está sucediéndose esta intervención, esa supervisión que hace el gobierno. Son apenas incipientes, no es algo que ya esté estructurado por la misma situación de pandemia. Ha sido muy complicado para ellos ya empezar como tal a hacer las supervisiones, pero ya se están empezando a hacer, ya hay por ahí algunos chispazos. No hay mucha información tampoco al respecto. El gobierno también tiene esa cuestión de cerrar mucho celo la información que está sucediendo en torno a ese tipo de cuestiones por los mismos, todo lo que despierta alrededor, todas las suspicacias que se dan a su alrededor, sobre todo porque ya habiendo precedentes en otro tipo de auditorías que hace el gobierno, pues hay mucha cerrazón, no quieren generar de alguna manera ya más impactos negativos en la percepción que tenemos de ellos. Ok, gracias. Si me lo permiten también contribuir un poco, se supondría que este mes pasado, octubre, todas las empresas tenían que haber ya remitido sus diagnósticos tras la aplicación del instrumento que la propia norma sugiere. Con la pandemia, imagino que tal vez esta condición se tuvo que haber retrasado un poco. Y también recordarles que la propia norma es aplicable a cualquier centro de trabajo. ¿Eso qué significa? Que no es exclusiva de las grandes empresas. En donde haya más de 2 trabajadores, la norma tiene una aplicabilidad. Entonces también, como bien lo mencionabas, Karen, pues podría ser una contribución muy interesante al trabajo que nuestros investigadores en estos momentos realizan. Así que, Karen, no pierdas la oportunidad y contáctalos, ¿no? Aquí haciendo el comercial. Sí, también tenemos aquí en el chat el comentario del maestro Juan de Jesús Amador, que nos dice que felicidades al equipo por su investigación. Y un comentario de la maestra Norma Ordorica que dice: muchas gracias por esta plática, maestra Laura, doctor Edim, doctor Carlos. De verdad que nuestro centro universitario cuenta con investigadores e investigadoras de gran calidad y aplaude el esfuerzo. Gracias, maestros. Chicos, ¿alguna otra persona que quiera hacer algún otro comentario o pregunta al respecto? Yo nada más en la pregunta que nos hizo Karen quisiera comentar al respecto que una de nuestras tesistas aplicó el instrumento bajo la condición de que tenía que dar resultados a la empresa, porque esta empresa quería prever antes de la aplicación de la norma, pues qué tanto estaba bien y qué tanto estaba mal, ¿no? En este caso, contrataron a una empresa que se dedica a hacer esta parte de la aplicación de la norma. Digo que no es tan difícil, pero bueno, contrataron a una empresa al outsourcing para que aplicara la norma y salió súper bien. Y pues bueno, tuvimos acceso directo a los datos, por eso los datos que tenemos en esta investigación son muy confiables, no son pintados, porque finalmente se aplicó a través de un outsourcing esta norma y salió súper bien. Esta empresa que se dedica al diseño de ropa, que es de aquí del Estado de México, no muy lejos, en la Jalostoc, salió muy, muy bien en la aplicación de la norma, todos los valores arriba. Sin embargo, pues bueno, yo que llevé a cabo el análisis psicosométrico, pues entonces puedo decir, oigan, pues bueno, sí está muy bien la empresa, pero está muy bien ¿en qué? Porque, pues bueno, al hacer el estudio de los factores del análisis del instrumento, pues sale así como bien raro, ¿no? Sí mide algo, pero no sabemos qué mide, pero la empresa está bien, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esta parte, pues
pues quiere decir que no va a haber sanción si la empresa presenta estos resultados. Va a salir muy bien. Gracias, maestra Laura. Muy atinado su comentario. ¿No? Tenemos otra manita levantada. Aquí está Olga Cázares, que también nos quiere hacer una pregunta. Adelante, Olga, te escuchamos. Es muy breve. Solo quiero saber si egresados podemos participar en el proyecto. Sí, siempre son bienvenidos. Aquí necesitamos, de hecho, es que siempre se necesitan mentes, no nada más manos. Necesitamos a personas que quieran colaborar, pero que también estén interesados en cuestionar. Quienes están interesados en cuestionar, en hacer algo distinto, siempre son bienvenidos, Olga, y pues nos daría mucho gusto que también pudiera ser parte de este equipo y de este esfuerzo. Gracias. A la orden. Ok, ¿alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Maestra Laura, doctor Edín, doctor Carlos, también incluso ustedes. Pues yo nuevamente agradecer a todos los que están presentes en esta conferencia virtual, agradecer su apoyo, el entusiasmo que muchos demuestran por este tipo de temas, y como bien lo mencionó el doctor Carlos, pues todos aquellos que quieran unirse a nuestro equipo de trabajo, bienvenidos. Gracias, maestra. Doctora Edim, si tiene algún comentario para cerrar ya la sesión. Pues agradecer su tiempo, las actividades que de alguna manera se están desarrollando en la semana multidisciplinaria es con esa idea, con la finalidad de invitarlos a incorporarse en cada uno de los proyectos que nos apoyen a hacer mucho más grande esta línea de investigación. Muchas gracias, y por mi parte pues también agradecerles a todos su atención. Deseo que tengan éxito en sus proyectos y que se incorporen en la medida de lo posible a los que tenemos en nuestro centro universitario. Recuerden que el centro universitario se construye entre todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Me permito leer de manera simbólica una constancia que se ha tenido a bien expedir para nuestros investigadores, la cual dice así: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM-Ecatepec, otorga la presente constancia a la doctora Edín Martínez Rodríguez, a la maestra Lauredith Albirte Rojas y al doctor Carlos Robles Acosta por su valiosa participación con la conferencia Avances de Investigación en la NOM 035 durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM-Ecatepec. La firma el día 9 de noviembre del 2020 la doctora en Derecho Alma Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección de nuestro centro universitario. Compañeros, alumnos, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Bye. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho y sigan participando en las actividades. Gracias, excelente día. Gracias. Buena tarde. Si se gustan ir desconectando, a la orden. Y recuerden seguir participando en todos los eventos que a lo largo de la semana habrá. Gracias. Gracias, cuídense mucho.